Amén. Damos gracias a Dios por la palabra que hemos podido leer. Una palabra que no es nueva, ¿verdad? Estos versículos no son nuevos. Estamos ya muy acostumbrados a leerlos, a recordar. También muy acostumbrados a contárselos a nuestros hijos, ¿verdad? Pues muchas veces las que utilizamos la historia de David con los remanentes, ¿verdad? La palabra de hoy se titula La fe de Samuel y la fe de David. ¿Por qué es importante esta palabra? Porque esta palabra, este texto que hemos leído, nos habla directamente de la fe que tenía David por encima de las circunstancias. Unas circunstancias apremiantes, complicadas, difíciles y muy evidentes, ¿verdad? Unas dificultades tremendas que estaba viviendo el pueblo de Dios. El pueblo de Israel amenazado con ser conquistado, amenazado con ser destruido, amenazado con perecer, ¿verdad? Las circunstancias son muy parecidas a las que mucha gente pasa hoy en día, ¿verdad? De otro modo, ¿verdad? De otra forma. Pero pasamos por esas mismas circunstancias. La Iglesia todos los días se enfrenta, muchas iglesias, ante esta circunstancia. Vamos a continuar un día más, vamos a tener que cerrar, no tenemos dinero, no tenemos capacidad, ¿verdad? Tenemos que tener la fe de David. Esa fe la cual él pudo decir: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, ¿verdad? No necesitaba nada más David, solamente la palabra que le había recibido. Esa fe era la plataforma que él tenía para poder tener victoria. No tenemos que tener ningún miedo ante ninguna circunstancia. Como dice el versículo 46, Jehová te entregará hoy en mi mano, ¿verdad? Cuando tengamos un problema, ¿qué tenemos que pensar? Tenemos que mirar al problema, mirar la circunstancia y decir: hoy Jehová te entregará en mi mano. ¿Cuál fue la palabra que utilizamos? Creo que el miércoles se me cruzan los mensajes en Romanos 16, capítulo 20, y Dios pondrá a Satanás, ¿dónde? Bajo nuestros pies, ¿verdad? Esto es lo que nosotros tenemos que tener en nuestro corazón. Jehová va a poner los problemas, las circunstancias, los desastres en nuestra mano. ¿Para qué Dios tiene que hacer esto? Lo dice más adelante en el versículo 47. Y sabrá toda esta congregación. ¿El qué? Que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y Él os entregará en nuestras manos. Son las evidencias que tenemos que mirar en mitad de los problemas. ¿Cuál es la respuesta? Que Dios lo pondrá todo en nuestra mano. Esa es la evidencia que tenemos que buscar. Por eso tenemos que vivir como David, con esa acción de gracias constante, diciendo: vamos a gozarnos todos los días, porque los problemas se convertirán en evidencias. A veces esas evidencias nos va a llevar, como dice el texto, que con rapidez David echó mano a esa piedra, la puso en la honda y la lanzó, ¿verdad? Y lo mató sin tener David espada en su mano. Dice así la palabra de Dios. Me gusta mucho ese final de texto, ¿verdad? Y lo mató sin tener espada en su mano. Es decir, la victoria la tendremos incluso sin pelear, ¿verdad? No con el método que nosotros podemos quizá pensar, que puede parecer lógico, que puede parecer coherente a todo el mundo. Obtendremos la victoria sin espada. Obtendremos la victoria porque Dios nos la dará. La palabra, cuando se cumple en mi vida, la cambia. Es decir, no cambia la palabra, cambia mi vida, evidentemente, ¿verdad? Todo lo que hay en mi vida cambia cuando recibo la palabra. Fue lo que ocurrió en la vida de David, ¿verdad? En el momento en el que David recibe la palabra de Dios y recibe el pacto, toda su vida cambia. Y además, cambia rápido, ¿verdad? Recuerdo unas palabras en una entrevista de un actor muy famoso, Ryan Reynolds, y contaba su experiencia de padre.
Y él decía, me hace mucha gracia, él decía, yo llegaba a mi mujer y la podía mirar a los ojos y decir, eres lo más importante para mí, te amo, vamos a estar toda la vida juntos, daría mi vida, sin duda alguna, para que tú siempre estés bien y feliz, ¿verdad? Ahora que vean los recién casados, ¿verdad? Todo eso, ¿no? Todo ese corazón, dice, y cuando nació mi hijo, dice, lo miré y en ese mismo momento, dice, me di cuenta de que si estábamos bajo un ataque, cogería a mi mujer y la usaría como un escudo para que no le pase nada a mi hijo, ¿verdad? ¿Cómo es posible que eso ocurra, verdad? Yo no lo afirmo literalmente, pero el pensamiento sí, ¿verdad? Es decir, tú puedes dar toda tu vida por lo que sea, por tu mujer, por tu esposo, pero si tu hijo está en peligro, lo siento, cariño, pero te usaría para que la vida de mi hijo no corra peligro. Bueno, primero intentaría dar la mía, ¿vale? Luego, si no funciona, si no puedo, ya os voy poniendo a cada uno delante, ¿vale? Todo cambia en la vida cuando llega la palabra de Dios. Igual que cuando nace un hijo, toda tu vida cambia. Cuando llega la palabra de Dios, nuestra vida cambia. ¿Cuál es el problema? Cuando hemos pasado mucha vida grabando cosas que no son correctas. Cuando llevamos toda nuestra vida enraizando en un pensamiento, en una forma de vivir que no es la correcta. Todo lo que hemos visto, hemos escuchado y hemos experimentado se guarda en nuestra vida, ¿verdad? Por eso, ¿qué tenemos que hacer? Grabar la palabra de Dios. Cuando llega la palabra de Dios, lo demás sale. Poco a poco, es un proceso, ¿verdad? No sé si alguna vez os ha pasado, vais a fregar los platos, tenéis un vaso de leche, y hay dos formas de vaciar ese vaso de leche. Lo puedes beber, lo puedes tirar si lleva mucho tiempo, lo que sea, o puedes echar agua. Y vas echando agua, y vas viendo como de la leche poco a poco se va aclarando, hasta que al final no queda leche y solo hay agua, ¿verdad? Yo a veces por jugar lo voy haciendo, ¿verdad? Me aburro y lo veo y medito en ello. Digo, así es la palabra de Dios. Va llegando y poco a poco va cambiando tu vida. De tal forma hasta que al final todo lo que se ha grabado y todo lo que hay solo es el Evangelio. Por eso tenemos que tomar la decisión de aferrarnos al Evangelio únicamente, de llenar nuestra vida únicamente con el Evangelio y con la palabra de Dios y concentrarnos en él. Concentrarnos en la palabra que Dios me da, no en lo que yo creo, en lo que me sucede, en lo que me dicen, en lo que estoy experimentando. Confía sola y únicamente en la palabra de Dios. ¿Cuál es el gran objetivo de Dios? Lo vimos hace creo que un par de semanas, que todos se salven. Y para poder hacer esto tenemos que compartir la palabra de Dios. ¿Qué es lo que hace el mundo o lo que hacen otros creyentes con la palabra? Vamos a criticarla, vamos a estudiarla, vamos a ordenarla, vamos a darle muchas vueltas, pero tenemos que aplicarla en nuestra vida. Por eso a veces se nos puede malinterpretar cuando decimos, ¿qué es más importante? ¿Estudiar mucho la palabra de Dios o aplicarla? Bueno, primero hay que estudiarla, ¿verdad?, para aplicarla, pero tenemos que experimentarla. Si yo estudio mucho y me convierto en una persona muy inteligente, pero no aplico la palabra de Dios, no sirve de nada. Tenemos que aplicarla. Y, por supuesto, para poder aplicarla bien hay que estudiarla de forma correcta. La palabra no tiene como finalidad que nosotros tengamos un estilo de vida perfecto. La palabra de Dios está para que seamos salvos, para que podamos conocer la verdad. Amén. Así que tenemos que profundizar en la palabra de Dios. Samuel obtuvo victoria porque pudo comprender correctamente el pacto de Dios en su vida. Como él pudo comprender el pacto de Dios en su vida, tuvo la fe correcta. Y como Samuel tuvo la fe correcta, pudo transmitirla al pueblo. ¿Cuál fue la primera persona a la que una de las primeras a las que le pudo transmitir la palabra de Dios? Pues una gran persona, David, ¿verdad? Le transmitió el pacto, le transmitió la palabra, le transmitió la fe. Y David pudo utilizar la vida de Samuel como plataforma para su propia vida. ¿Qué nos dice la siguiente generación, verdad? ¿Qué estaba haciendo Samuel?
levantando a David para levantar a la siguiente generación. ¿Qué hizo Samuel? Levantar un remanente. Levantaría muchos en su vida, ¿no? Pero levantando a ese remanente, David levantó a todo el pueblo de Dios. Es lo que nosotros tenemos que tener en mente. Salmos 78 del 70 al 72, dice así: eligió a David su siervo, del redil de las ovejas lo tomó, lo sacó de detrás de las corderas para pastorear a Jacob, su pueblo, y a Israel, su heredad. Y los pastoreó con corazón íntegro, los condujo con mano diestra. Repito el primero: eligió a David su siervo. Es decir, estaba dentro del plan de Dios la vida de David, ¿verdad? Estaba en el plan de Dios. ¿Qué es lo que David hizo? Comprendió cuál era la importancia de su vida y empezó a tener y empezó a especializarse en los talentos que él tenía, ¿verdad? ¿Cuáles eran sus talentos? Bueno, pues podemos hablar de que era un gran pastor, pero tenía un talento que era espiritual, la adoración y la alabanza al Señor, ¿verdad? Empezó a especializarse en esa cumbre espiritual y empezó a crecer espiritualmente, de tal forma que incluso la única con que él pudiese alabar y adorar a Dios al lado del rey Saúl, el rey Saúl recibía sanidad espiritual, ¿verdad? Los demonios que le atormentaban, los problemas que él tenía, se solucionaban cuando David podía cantar adorando y alabando al Señor, ¿verdad? ¿Cómo de especialista tenía que ser él espiritualmente para poder dar la sanidad de esa forma a Saúl, ¿verdad? Él fue creciendo en oración y en sus habilidades. Fue creciendo de tal forma que luego eso fue lo que Dios usó para liberar al pueblo de Israel. ¿Qué tenía David de especial para vencer a Goliat? No tenía nada que el mundo pudiese valorar. No era una persona de alto cargo, no era una persona de una familia pudiente, no era grande, no era fuerte, nunca había aprendido a pelear porque era un pastor, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que él tenía? Pues yo sé tirar con la honda. ¿Pero cómo lo hacía? Era un especialista. Es decir, él estaba en la cumbre de su talento. De una forma muy sencilla y muy básica lo podemos explicar así, ¿verdad? Lo único que él sabía hacer, lo hacía a la perfección. Era un especialista. ¿Cuál tiene que ser el mensaje a los remanentes? No importa lo que te guste hacer, no importa lo que te atraiga, aunque sean pocas cosas, lo que hagas, hazlo bien. Especialízate. ¿Por qué? Porque eso va a ser lo que Dios va a utilizar para la evangelización del mundo. ¿Cuál es mi talento y mi especialidad? No importa, yo tengo uno pequeñito, tengo uno que no es común, tengo uno que al mundo no le interesa mucho. Eso es lo que Dios te ha dado. Eso es lo que tienes que especializarte. ¿Para qué? Para salvar el mundo. David lo consiguió. Cogió su piedra, cogió su honda. Una vez vi un pequeño documental sobre mitos en la Biblia, ¿no? Y diciendo, oye, ¿de verdad una piedra tirada por honda puede llegar a causar eso? Y se fueron incluso a España, a Mallorca, que ahí tienen mucha tradición con la honda, y dijeron que efectivamente una honda bien tirada, una piedra, puede matar a una persona. Era muy difícil, necesitó unos cuantos intentos para darle al blanco, ¿verdad? Así que David era un absoluto especialista, ¿verdad? No hacía falta nada más. David era un especialista, era cumbre espiritual, cumbre en su habilidad, en su talento, ¿verdad? Para ser cumbre en la sociedad. ¿Por qué? Porque recibió el pacto de Dios y porque él tenía la fe correcta. Si no tomamos el pacto de Dios, si no nos llenamos de esa fe, nada va a llegar. No vamos a convertirnos en ese especialista espiritual. ¿Por qué? Porque no tengo el pacto, no tengo la fe. No vamos a tener esa especialidad y esos talentos, porque ¿para qué los voy a tener? ¿Para ganar dinero? ¿Para tener una buena posición? Nunca vamos a llegar a la sociedad.
Nunca vamos a poder llegar si no tenemos el pacto y la fe. Como he dicho antes, Samuel fue la plataforma de David. ¿Qué es lo que había en el corazón de Samuel? Samuel quería salvar a su nación. Es lo que había en el corazón de Samuel. Y así creció, de chiquitito, como hemos hablado en el tiempo de remanentes, ¿verdad? Como Jeremías, desde que era pequeñito, recibió el mandado de Dios. Y él lo decía, si soy un niño, ¿verdad? No sé exactamente qué edad tendría, pero era muy jovencito. Samuel también fue llevado al templo cuando era un niño. ¿Para qué? Para que pudiese no solamente dedicarse a Dios como si fuera una profesión, ¿verdad? Para que él pudiese enraizar en el Evangelio, enraizar en el pacto y crecer siguiendo la palabra de Dios. No podemos tener aquí a todos los remanentes que vivan aquí en la iglesia, pero tenemos que tener eso en nuestra perspectiva, ¿verdad? ¿Cómo tengo que levantar a los remanentes? ¿Cómo tenemos que criar a los hijos? Es una de las grandes preguntas, ¿verdad? Que surgen en internet, y hay gente que te explica muchas cosas que son muy interesantes, pero ¿cómo nosotros lo tenemos que hacer? Tenemos que criar a nuestros hijos que estén siguiendo la palabra de Dios. No vamos a traerlos al templo para que vivan aquí, ¿verdad? Tenemos que hacer de nuestra casa un propio templo, ¿verdad? Que sigan la palabra de Dios, que escuchen su voz y que enraícen en el Evangelio. Esto lo vemos en 1 Samuel capítulo 3, ¿verdad? Cómo estaba siendo llamado por Dios. Versículo 19 de este capítulo dice, y Samuel creció y Jehová estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. ¿Por qué? Porque creció enraizado en la palabra. Creció siendo un especialista espiritual. Creció haciendo lo único que él sabía hacer, que era convertirse en el mejor sacerdote, en el mejor profeta. Mi profesor nos explicaba una curiosidad, dice, mira, Samuel es la única persona en la Biblia que era profeta, sacerdote y juez, como en aquellos tiempos, ¿verdad? Dice, él era esas tres cosas. No era fácil encontrarse personas con tantas habilidades, ¿verdad? Samuel lo era. Samuel creció de tal forma en el pacto y en la palabra de Dios que lo tenía como ese objetivo y esa meta en su vida. ¿Cómo puedo ayudar más al pueblo de Dios? Pues mira, en Primera de Reyes capítulo 7 podemos leer los primeros 15 versículos en casa y vamos a ver ese movimiento de Mizpa. Versículo 3 dice, si queréis volver totalmente a Dios, retirad de entre vosotros a los dioses y diosas extranjeros, entregaos plenamente al Señor, adoradlo en exclusiva a Él, y os librará de los filisteos. Me gusta mucho esta palabra. Adoradlo en exclusiva. En exclusiva. Es decir, ¿cómo? Únicamente. No adoréis nada, no tengáis nada en vuestro corazón ni en vuestra mente. Adoradle solamente a Él. Y Él os librará de los filisteos. Él os librará de los problemas. Él os librará de las circunstancias. Él cortará los desastres. ¿Cómo? Adoradle únicamente en exclusiva a Él. Tu mente, tu corazón, tu vida. Dáselo a Él. Versículo 4 dice, convocad a todo Israel en Mizpa, y yo oraré por vosotros al Señor. ¿Qué es lo que hizo? Juntad a todo el pueblo en unidad. ¿Dónde? ¿Cómo? En la unicidad del pacto de Dios. ¿Cómo podemos decirlo hoy? En la unicidad de Cristo, ¿verdad? ¿Cómo tenemos que vivir? En unidad y en unicidad de Cristo. Versículo 9, Samuel tomó un cordero lechal, lo sacrificó al Señor en holocausto, clamó al Señor en favor de Israel y el Señor lo escuchó. ¿Qué hizo? Culto. Hizo culto, hizo sacrificio, reunió a todos, les dio la palabra, les dio el mensaje, orando y hizo culto, ¿verdad? ¿Para qué? Porque era lo que el pueblo necesitaba. Hacía falta dar culto. Tenían que aprender esto. Versículo 13.
Y los filisteos derrotados ya no volvieron a invadir el territorio israelita, y el Señor los tuvo sometidos mientras vivió Samuel. Es decir, las respuestas en el campo llegaron. Los desastres paran y la victoria surge. ¿Cuándo? Cuando el pueblo está unido, con el corazón correcto, haciendo culto. Ese fue el corazón de Samuel. ¿Cómo era lo que él tenía en su corazón que llevó a todo el pueblo a obtener esa victoria? Hemos visto antes que decía que ninguna palabra que salía por la boca de Samuel caía en tierra, y terminamos diciendo que los filisteos no volvieron a invadir el territorio israelita y los mantuvo sometidos Dios mientras que vivió Samuel. ¿Qué importancia tiene Samuel? Era una persona que simplemente creció con esa especialidad espiritual, que creció concentrado en el Evangelio y que pudo ser origen de bendición no solamente para David en lo particular, sino para todo el pueblo de Dios en general, ¿verdad? Esta fue la respuesta de Samuel, que fue la respuesta para todo el pueblo. Por eso cuando hablamos del campo, siempre decimos, no te fijes en el número, con que levantes a un solo discípulo, ese discípulo puede conquistar el mundo entero. Un discípulo de verdad lo puede hacer. Un remanente que Ana levantó, que Ana entregó para Dios, fue suficiente para que el pueblo de Dios pudiese tener victoria, pudiese salvarse. Un remanente, solo uno es suficiente. Imagínate si levantamos a 10, 15, 20, ¿verdad? ¿Cómo tenemos que vivir con esa mentalidad de Ana? Yo entrego a mi hijo para que sea un remanente para el Evangelio. ¿Tenemos que levantar pastores? No. David no era un pastor, David fue rey, hizo otras cosas, pero fue un especialista espiritual, salvó el campo igualmente, ¿verdad? No importa lo que sean los remanentes o lo que seáis vosotros, lo que importa es que os levantéis para el Evangelio. ¿Amén? En tiempo de crisis, ¿qué tenemos que hacer? Disfrutar del horario que Dios nos da, levantarnos en oración. Primero de Samuel, en el capítulo 17, en el versículo 45, lo hemos leído al principio, dice, entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. ¿Qué es lo que había en el corazón de David? Había certeza. Él ya estaba disfrutando de la victoria. Él obtuvo las respuestas por adelantado. Conocía lo que iba a ocurrir, conocía el futuro, sabía, porque tenía la fe y la certeza absoluta. Por eso cuando llega el problema, ¿qué es lo que hace David? Se goza, ¿verdad? Disfruta, porque ya tiene la respuesta por adelantado, ya está saboreando la victoria. No se preocupa, goza y obtiene la respuesta. ¿Qué tenemos que hacer en medio de los problemas? Vamos a orar. ¿Para qué? Para que Dios restaure mi vida. Llega un problema, llega una circunstancia. ¿Qué estarían haciendo todos los soldados? Muertos de miedo, sin saber qué hacer, viendo la derrota delante. El único que tenía fe era David. ¿Verdad? ¿Qué tenemos que hacer? Vamos a orar, porque este es un tiempo para restaurar nuestra vida. En medio de los problemas, oramos para restaurar nuestra vida. Y al final, ¿qué hacemos? Acción de gracias. Tenemos que tener acción de gracias. Gracias, Señor, por estas circunstancias, porque son la respuesta absoluta. El pueblo de Dios, ¿qué aprendió en ese momento? Gracias por la conquista de los filisteos, gracias por Goliat, porque hemos obtenido la victoria, como dice al final, sin tener David una espada en mano. No tuvieron ni siquiera que pelear. Se levantó un remanente, se levantó alguien para poder parar los desastres. Todo el pueblo de Dios, ¿qué hizo?
disfrutar de las respuestas. No tuvieron ni que pelear, obtuvieron toda la respuesta. Por eso, gracias Señor, porque en medio de este problema tú me vas a dar la respuesta. En medio de esta circunstancia tú me vas a dar la victoria. No tenemos que esperar al final para decir gracias. Vamos a tener esa acción de gracias en todas las circunstancias y poder aprovechar las oportunidades. A modo de conclusión, David venció a Goliat. ¿Pero qué es lo que Goliat hacía? ¿Qué es lo que Goliat hizo? No lo hemos leído, pero lo tenemos un poquito antes del versículo 44. A ver si lo encuentro. Dice, cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho, y rubio, y de hermoso parecer, y dijo, espérate, aquí. Y en el versículo 43 dice, y dijo el filisteo a David, ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Lo mismo que estuvo haciendo durante tanto tiempo, ¿verdad? Maldiciendo y riéndose, ¿verdad? Haciendo de menos, menospreciando, burlándose, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace el mundo con el Evangelio? ¿Qué es lo que hace Satanás en la sociedad? Se burla, menosprecia, insulta, ¿verdad?, a la palabra de Dios. Lo vemos en películas, lo vemos en series, ¿verdad? Se nos menosprecia y se nos insulta. Eso es lo que el mundo hace, eso es lo que Satanás hace. Pero, ¿qué es lo que surgió después? La realidad, que fue la victoria nuestra, ¿verdad? ¿Qué es lo único que podía hacer Goliat? Hablar, ladrar, decir, asustar. No podía hacer más, ¿verdad? Lo único que podía hacer era hablar. ¿Qué es lo que el pueblo de Dios hace? Obtiene la victoria. ¿Verdad? David pudo estar diciéndole, ¿qué es lo único que le dijo? Dios te va a poner en mi mano. El Dios de los ejércitos te va a poner en mi mano y ya está. ¿Qué es lo que hace el mundo? Intenta asustarte. Decirte, eres pequeño, eres insignificante, eres incapaz. Y a veces nos lo creemos, ¿verdad? Vamos en nuestro día a día y pensamos, yo no puedo hacer esto. Yo no puedo, yo soy incapaz. No puedo lidiar prácticamente con mi vida como para ponerme a salvar la vida de los demás. Si yo a veces ni siquiera puedo comprender bien el Evangelio, no vivo concentrado en la palabra y vivo a medias, cuando me acuerdo, cuando puedo, ¿cómo voy a poder salvar el mundo? Y a veces lo pensamos, ¿verdad? Como decíamos en Jeremías, ay, si soy solo un niño, si soy solo esto, si soy solo lo otro, ¿cómo voy a hacerlo yo? Esa es la obra de Satanás. Meter en tu cabeza que eres pequeño, que eres incapaz, que no eres nadie, que no puedes, ¿verdad? Que vas a perecer, que vas a morir, que vas a ser conquistado y convertido en esclavo. Eso es lo que Satanás nos mete en la cabeza. ¿Verdad? Como dice, si tú eres pequeño, si tú, además como le miraría a Goliat, digo, como diciendo, tú, algo tan pequeño, tan bonito, ¿no? Como diciendo, tú, ¿qué vas a pelear? ¿Qué vas a hacer? ¿Verdad? Es lo que Goliat decía. Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. ¿Qué es? Mi identidad. Yo vengo en nombre de. Yo tengo el respaldo del reino de los cielos. Yo tengo sobre mí ejércitos de ángeles que van a hacer la batalla espiritual. Yo estoy disfrutando del poder del trono celestial que Dios me ha entregado. Yo tengo la victoria porque es una promesa de Dios. Amén. Por eso tenemos que tener esa fe. Fe en el pacto y en la obra, no solamente que Dios ha dejado por escrito para que alguien lo pueda leer y sentirse bien. Es la obra que Dios va a hacer porque está prometida en la Biblia. ¿Verdad? Es la promesa que Dios nos da. Así que nos podamos levantar como evangelistas en el campo. Que disfrutamos de las respuestas, de la renovación y de las oportunidades. Que podamos disfrutar
de la obra que Dios hace, porque como dice aquí la palabra de Dios, las evidencias que nosotros tengamos en nuestra vida recorrerán el pueblo entero. Y todo el pueblo sabrá la victoria que hemos tenido. Y que podamos tener en nuestro corazón esa promesa y ese plan perfecto que Dios ha trazado en nuestra vida. Como hemos dicho anteriormente a los remanentes, tenemos que ir a Canadá, tenemos que viajar, tenemos que pisar la tierra que Dios nos da, con la fe y con la certeza de que la obra ya está preparada. Tenemos que enfrentarnos a los problemas y dificultades que tenemos en la Iglesia con la fe y con la certeza de que ya todo está preparado. Y tenemos que enfrentarnos a las circunstancias de nuestra vida con la fe y la contundencia de alguien que sabe que ya tiene la victoria y la respuesta por adelantado. Señor, te queremos dar gracias y te queremos reconocer como absoluto Señor de nuestra vida, como aquel que nos gobierna, nos dirige, nos cuida, nos guarda y nos da todo aquello que necesitamos. Por eso, con esa certeza, con esta seguridad, vamos a conquistar el mundo, vamos a conquistar el campo que tú nos has entregado, empezando por nuestra vida, nuestra familia, nuestro lugar de trabajo y estudios. Todos los lugares que pisamos, tú nos los has entregado. Así que podamos tener la certeza y la seguridad y la convicción de que lo tenemos todo en Cristo Jesús. Amén. En nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.